Buenas tardes, mi nombre es Kelly Vázquez, soy estudiante de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, de la Escuela de Derecho, y la finalidad de este video es explicar brevemente los puntos principales de la teoría del conflicto. Para empezar, podemos decir que el conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social consubstancial a los mismos principios de vida en sociedad. Así, las disputas son una constante histórica, puesto que han existido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser imputada mayoritariamente al conflicto. Por lo tanto, no puede afirmarse que las contiendas sociales sean algo irregular o raro, ya que constituyen una expresión normal de la vida en sociedad. Pero en otro plano, ni siquiera puede predicarse de manera generalizada que el conflicto se trata de algo malo o negativo para la sociedad o para las personas. Sociedad. Puede declararse que la vida sin conflicto sería notablemente poco entretenida, puesto que si no lo hubiera, todas las personas tendrían que pensar lo mismo, pertenecer al mismo sexo, vestirse igual, seguir el mismo equipo, tener los mismos gustos, lo que daría por consiguiente una sociedad carente de progreso, autonomía y diversidad. Antagonismo. Siguiendo la línea anterior, podemos decir que sin antagonismo social no habrían transformaciones sociales, pues estas ocurrirían en forma excesivamente lenta, lo que haría de la sociedad algo demasiado estático, y por tanto no habría progreso social. Por ejemplo, grandes inventos como el radar, los aviones a reacción, el helicóptero, la energía nuclear y el Internet son todos avances tecnológicos que han transformado la vida de las personas y han emergido a través de grandes choques bélicos, ya sea por la amenaza de ellos o por no tener los preparativos para enfrentarlos. Marxista. Entre las teorías sociológicas conflictualistas es posible encontrar dos grandes variantes históricas. La primera de ellas, que precedió a la otra en nacimiento, es la marxista. El marxismo, que emerge en la primera mitad del siglo XIX en Alemania, Francia e Inglaterra, con la activa participación de Karl Marx y Federico Engels, plantea especialmente como unidad básica de análisis, a fin de explicar el conflicto, los movimientos y los cambios, la clase social. Es decir, el marxismo concibe a la sociedad como cuerpo de organización integrado y dividido entre distintas clases sociales, con intereses enfrentados. Históricamente, en los diferentes periódicos de la vida en sociedad han variado las clases sociales: esclavos y patricios, siervos y señores feudales, proletarios y burgueses, etc. Pero siempre la sociedad es todo fraccionada en clases sociales con objetivos contrapuestos. Liberal. Esta segunda variante radica en la teoría sociológica liberal sobre el conflicto. Para el conflictualismo liberal, la sociedad ciertamente se encuentra estratificada en clases sociales. Sin embargo, ya en el siglo XX, la categoría de clase social resultaba demasiado general para ser útil en el análisis social. Esto ocurre puesto que muchos conflictos no tenían como referente una clase social, sino que era otro el factor que los caracterizaba o que servía para la agrupación de los actores sociales. Igualmente, no pocos conflictos se presentaban dentro de una misma clase social, por lo que no podían ser explicados o entendidos como una clase contra la otra al estilo tradicional del marxismo. Por ejemplo, en Colombia las fuerzas políticas partidarias tradicionales, liberal y conservadora, se disputaron el poder por décadas y sus pugnas arribaron a varias guerras civiles, regionales y nacionales, y condujeron a lo que se conoció en la historia nacional como el periodo de la violencia, una de las mayores expresiones de la conflictividad social en el país. Esas agrupaciones políticas eran dirigidas por personas provenientes de la misma clase social. Luego no puede tomarse la categoría de clases y la idea de lucha entre clases sociales como pilar para examinar esos conflictos. Por lo tanto, la variante liberal empleada cambia la categoría de clase social a grupo social para identificar las partes que se encuentran envueltas en el conflicto. Poder. Cabe destacar que la diferencia entre marxista y liberal obedece sobre todo a los distintos enfoques políticos que poseen. Por ende, las mayores diferencias entre las variantes residen en la forma como enfocan el poder y las disidencias que comparten en torno a las diversas figuras políticas que hacen sobre las contradicciones sociales.
Económicos. Existen diferentes tipos de conflictos, entre los cuales pertenecen los económicos, con manifestaciones en los ámbitos comercial, sindical, etc. También existen los conflictos interpersonales, que se refieren a las relaciones interpersonales, lo que comprende conflictos de familia, de pareja, generacionales, escolares, entre otros. Conflictos culturales. Hay también conflictos culturales estados entre grupos étnicos dispares, de índole religiosa y de otras muchas clases, lo que abarca un amplio espectro. Cabe destacar que existen muchos otros tipos de conflictos y no se pretende elaborar un catálogo de especies de confrontaciones, sino indicar que la conflictividad social penetra todos los campos de la vida sin excepción y que alcanza tanto la dimensión macrosocial como la dimensión microsocial de la vida. Así, por ejemplo, los conflictos macrosociales suelen movilizar a grandes grupos colectivos e incluso a naciones enteras en torno a contradicciones o problemáticas estructurales, mientras que los que corresponden a la dimensión micro involucran a individuos o pequeños grupos dentro de relaciones de interacciones sociales. Grupo. El análisis del conflicto social es forzoso considerar algunos elementos. El primero de ellos es el grupo. El grupo social es la unidad básica del análisis, ya que el análisis no trabaja de manera preponderante con la categoría de clase social. Los grupos son los actores del conflicto social. Por tanto, identificarlos es indispensable para indagar sobre los intereses, valores o creencias que han generado la disputa o el conflicto. Desde el punto de vista metodológico, una de las primeras preguntas sería: si hay conflicto, ¿cuáles son los grupos sociales que se encuentran enfrentados? Esto es de suma importancia para estar en condiciones de examinar otros elementos claves. Por ejemplo, ¿cuánto poder tiene cada grupo social? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo puede influir en ellas la dinámica del conflicto? Diversidad. Teóricamente, la diversidad es el objeto central de la divergencia social y por ende del conflicto. La diversidad depende de su grado de reconocimiento social, aun cuando siempre, en toda sociedad, según su proceso histórico y social, hay una escala contemporánea con grados variables de reconocimiento y desconocimiento social de la diversidad en condiciones de relativa amplitud. La aceptación de la diversidad significa pluralidad, competencia, coexistencia y tolerancia. Pero incluso en tales casos existen linderos que restringen la aprobación de la diversidad y originan conflictos. Relaciones. Las relaciones sociales constituyen otro elemento fundamental en la teoría del conflicto. Ellas suponen la existencia de acciones sociales en cabeza de distintos actores, es decir, actuaciones que influyen sobre otros sujetos titulares, a su vez de intereses y de valores. Las relaciones sociales son interactivas, o sea, los sujetos partícipes del conflicto se expresan a través de acciones sociales que conllevan a intercambios entre los actores. Individuos. Retomando el análisis de los grupos envueltos en el conflicto, no debemos olvidar que ellos son compuestos por individuos, los cuales tienen una determinada posición social, son parte de una cultura y además son dueños de una personalidad distinta. Tales factores inciden en las actuaciones de las personas dentro de una situación conflictiva. Derechos. En tiempos anteriores, buena parte de los conflictos se trenzaron en torno al reconocimiento de titularidades y versaron sobre la aceptación de lo que podrían llamarse derechos de los ciudadanos. Los derechos de los analfabetas, los derechos de las mujeres, derechos a las minorías negras en varios países como en Estados Unidos y Sudáfrica, los derechos al matrimonio, a la adopción, a la libre expresión de la comunidad gay, el derecho a la libertad y la asociación sindical, junto a derechos de una determinada jornada de trabajo y a la huelga, son todos ejemplos de titularidades que han sido originados por conflictos. Desaparición. El conflicto puede ser afectado o tratado a través de la desaparición, la negociación, la absorción, la eliminación o la subordinación. En la desaparición, por sustracción de materia, no hay conflicto, ya que uno o ambos intereses enfrentados, cuando no los mismos grupos sociales, se han extinguido o perdido vigencia. Negociación. En la negociación, los grupos sociales mantienen su identidad. Las diferencias de intereses o valores perduran
aunque se verifiquen mutuas concesiones, estableciéndose un acuerdo relativo a lo que uno u otro grupo pueden hacer, pretensiones permitidas, o sobre las vías para llevar a cabo sus objetivos. Absorción. En la absorción, uno de los grupos sociales protagonistas del conflicto desaparece como entidad autónoma, quedando integrado el primero de ellos. Eliminación. La eliminación supone el aniquilamiento físico virtual de uno de los adversarios. Es claro que la desaparición, la absorción y la eliminación conllevan al fin del conflicto, en términos de su inmediatez. Al contrario, la negociación acaece una transformación en la situación, pero el conflicto subsiste por medio de otros canales de expresión. Fuerza. Concluyentemente, conviene apuntar que la existencia de conflictos no tratados por el derecho, donde predomina la fuerza, fácilmente pueden caer bajo la regulación de otros sistemas normativos, no jurídicos o alternativos al sistema legal predominante. Muchas gracias.